Ángulos visuales y cuerdas. Hay dos ángulos visuales de gran interés clínico para realizar el centrado de las lentes intraoculares, especialmente multifocales, y las ablaciones con láser de excímero. El ángulo alfa, formado entre el eje visual y el eje óptico, y el ángulo kappa, formado entre el eje visual y el eje pupilar. Se han descrito otros, como el ángulo gamma, formado entre el eje óptico y el eje de fijación, que tiene más interés al estudiar los movimientos oculares, y el ángulo lambda, que como veremos es casi igual al ángulo kappa y casi no se emplea en clínica. Vamos pues a estudiar en este vídeo los ángulos alfa y kappa. Ángulos y cuerdas. El término cuerda es un marcador clínico importante empleado a partir de 2014 en instrumentos ópticos, en diagnóstico y en tratamiento de cirugía refractiva. En una circunferencia, todos los puntos equidistan del centro. Cualquier parte de la circunferencia se llama arco, y la línea que une los puntos finales de un arco se llama cuerda. Hay arcos y cuerdas de diferentes tamaños. La superficie de la córnea es un arco de circunferencia y cuando se miden distancias sobre la córnea, en realidad estamos midiendo cuerdas. Usualmente los instrumentos ópticos no miden ángulos visuales, sino las distancias entre los lados de dichos ángulos en la superficie de la córnea, es decir, miden cuerdas. Los ángulos se miden en grados o dioptrías prismáticas y las cuerdas en milímetros. Ángulo alfa. Se forma entre el eje visual y el eje óptico en el punto nodal. Es consecuencia del mal alineamiento de las superficies ópticas y de la asimetría astigmática periférica. Es una referencia fiable, pues no depende de la pupila y por eso varía menos entre pacientes que el ángulo kappa. Respecto al eje pupilar, que pasa por el centro de la pupila, el eje visual, donde se encuentra el reflejo pupilar Purkinje 1, suele ser ligeramente nasal e inferior, y el eje óptico temporal. Inclinación ocular. El ángulo alfa muestra el grado de inclinación del ojo respecto al eje óptico. El centro de la mácula es supratemporal respecto al eje óptico, situado entre el centro de la mácula y la papila, y por ello el ángulo alfa se inclina unos 5,2 grados en la parte temporal del eje horizontal y 1 grado hacia arriba en el eje vertical respecto al eje óptico. Suele ser mayor en los ojos de los niños que en los adultos y mayor en ojos hipermétropes que en miopes. Medida del ángulo alfa. Algunos dispositivos como el iTrace Workstation sitúan el eje óptico en el centro geométrico del limbo. Es una aproximación interesante y práctica, pero no exacta con la definición clásica. Miden la cuerda del ángulo alfa como la diferencia entre el centro del limbo y el eje visual, y la codifican en colores según su amplitud. Verde, si es menor de 0,3 milímetros, pues es más probable que el paciente mire por el centro de la óptica de la lente intraocular multifocal. Amarillo, si tiene entre 0,3 y 0,5 milímetros, pues permite considerar implantar una lente intraocular multifocal. Y rojo, si es mayor de 0,5 milímetros, porque no se aconseja implantar lentes intraoculares multifocales. Ángulo kappa o lambda. Los ángulos kappa y lambda son casi idénticos. El ángulo kappa se forma entre el eje pupilar y el eje visual, y el ángulo lambda entre el eje pupilar y la línea de mirada. Si el punto de fijación está muy cerca del ojo, el ángulo lambda es mayor que el ángulo kappa,
pero si se aleja el punto de fijación, ambos ángulos son muy similares. Y con la mirada muy lejana o en el infinito, el eje visual y la línea de mirada son prácticamente paralelas. Y por lo tanto, los ángulos kappa y lambda son casi iguales, pues si una línea oblicua corta dos líneas paralelas, los ángulos correspondientes son iguales. Por eso, en el momento actual se emplea el ángulo lambda en algunas publicaciones, pero a nivel clínico solo se emplea el ángulo kappa y no es necesario distinguir entre ambos ángulos. El ángulo kappa es de gran interés clínico. Es diferente en cada persona y varía según la dilatación pupilar, por lo que no es una referencia del todo fiable. Medida del ángulo kappa. Con un sinoptóforo corneal topográfico es de unos 3 grados en sentido horizontal y 0,5 grados en sentido vertical. Aproximadamente la mitad del ángulo alfa. Cuerda mu. Queda definida por los lados del ángulo kappa al atravesar la superficie anterior de la córnea. Fue la primera cuerda corneal descrita. El ángulo kappa en el topógrafo Orpscan. Los topógrafos Orpscan definen el ángulo kappa como la diferencia entre el eje de fijación y el eje óptico, cuya definición no coincide con la clásica de ángulo kappa. Con dicho topógrafo, el valor promedio del ángulo kappa es de unos 5,5 grados. El ángulo kappa puede ser positivo o negativo. Positivo. El eje visual es nasal respecto al centro de la pupila y el globo ocular simula una exotropia, pseudoestrabismo divergente. Es el más frecuente. Negativo. El eje visual es temporal respecto al centro de la pupila y el ojo simula una endo o esotropia, pseudoestrabismo convergente. Un ángulo kappa menor o igual a 5 grados es fisiológico, pero si es mayor de 5 grados puede parecer como un pseudoestrabismo. La mayor parte de pacientes tienen ángulos kappa simétricos en ambos ojos. Si uno de los ojos tiene ambliopía y un ángulo kappa mayor que en el ojo contralateral, debemos pensar que tiene fijación excéntrica. El ángulo kappa también es mayor en niños que en adultos y en hipermétropes que en miopes. Si al definir ejes y ángulos los conceptos son complejos y muchas veces contradictorios entre autores, los instrumentos ópticos hacen sus propias adaptaciones y definiciones que complican todavía más las cosas. Los aberrómetros y topógrafos no suelen medir ángulos sino cuerdas. El término cuerda es cada vez más empleado. La cuerda mu es propia del ángulo kappa.